Dios les bendiga, hermanos. El pasaje que vamos a ver en esta tarde-noche es Mateo, en el capítulo 6, versículos 19 al 24. Las riquezas son un arma de doble filo. Por un lado, la obsesión por ellas han guiado a muchos a hacer actos que incluso son impronunciables. Hombres y mujeres han descuidado y dañado seriamente a sus familias por afanarse por ellas. A gente en el poder los ha llevado a despojar a los más vulnerables. Delincuentes incluso han llegado al homicidio con tal de obtener las riquezas. Pero por otro lado, cuando las riquezas no están en el trono del corazón del hombre, estas se pueden convertir en grandes beneficios, sobre todo para la gloria de Dios, para cumplir sus propósitos. Como ustedes saben, hermanos, esta sección que vamos a estudiar pertenece al Sermón del Monte. Y en esta parte, el Señor Jesucristo nos dice que los súbditos del reino de Dios no deben perderse en la obsesión por las riquezas terrenas. Por tanto, hermanos, he titulado a este sermón Dios versus las riquezas, o en otras palabras, ¿amas más a Dios o a las riquezas? Ese sería nuestro tema en esta noche. Y lo he dividido en 2 puntos, hermanos. Número 1 es el mandamiento, y número 2, 2 ejemplos que ilustran el mandamiento. El mandamiento y 2 ejemplos que ilustran el mandamiento. Número 1, hermanos, el mandamiento. Vamos a ver en el mandamiento que tiene 2 aspectos. Uno negativo, que es decir, es una prohibición que el Señor Jesucristo hace, y el otro es positivo, es una orden, algo que realmente debemos hacer. Veamos el aspecto negativo en el versículo 19, le voy a invitar a que me acompañe ahí con su vista en su Biblia. Dice así la palabra de Dios: no os hagáis tesoros en la tierra. Este es el aspecto negativo y es una prohibición. Dice, no os hagáis. Otra traducción para esta palabra hagáis podría ser: no estés acumulando, no estés atesorando, no estés guardando. De hecho, es un verbo en tiempo presente, que es una acción continua. La frase podría decir: no estás acumulando riquezas en esta tierra. Jesucristo sabía que muy probable ya muchos de su audiencia estaban teniendo esta actitud en su vida, y por eso habla de una acción continua, de estar obsesionándose en acumular riquezas. Y Jesucristo dice que algo pasa con estas riquezas terrenales. Observe allí en el versículo 19, seguimos avanzando. Dice: no os hagáis tesoros en la tierra, donde, es decir, los tesoros terrenales, donde la polilla y el orín corrompen. Aquí, hermanos, se hace referencia a la polilla para el insecto que deposita sus huevos en la lana. Y en su estado larval se alimenta de la tela hasta apolillarla o hasta destruirla. En pocas palabras, la polilla destruye la ropa. Pero también habla del orín, dice, donde el orín corrompe. Probablemente esto indica, y es lo más seguro, acerca de la corrosión de los metales, al hecho de que se corroe por la acción de elementos químicos. En pocas palabras, lo que Jesús está hablando acerca es de lo perecedero que son las riquezas terrenales. Pero hay otros eventos, ustedes saben, que también pueden llevar a destruir las posesiones materiales. Una catástrofe natural puede dejar de un día para otro sin casa. Un mal manejo quizá en las finanzas también puede llevarte a perder, ¿no? Y hacer una afectación a tu economía. En resumen, básicamente Jesús está poniendo estas 2 ilustraciones que son la polilla y el orín para hablar del desgaste de las riquezas, de las posesiones. En otras palabras, las posesiones no son para siempre. Tarde o temprano se van a deteriorar, tarde o temprano van a ser destruidas. Y Jesús añade, observa allí al final del versículo 19, otra situación que hace que las riquezas sean susceptibles de perderse. Dice: y donde los ladrones minan y hurtan. Esta palabra minar es literalmente penetrar. Jesús sabía que su audiencia tenían casas de adobe.
Y estas casas de adobe eran muy vulnerables porque fácilmente un ladrón podía hacer un agujero y penetrar y robar los bienes materiales de una persona. En una ciudad como la que estamos, yo no radico, pero creo que la mayoría de ustedes sí, no solamente los ladrones entran a las casas y roban, sino que en cualquier esquina, en cualquier lugar, alguien se puede parar y asaltarte, no quitarte, despojarte de algún bien material. Así es que Jesús, hermanos, está enfatizando que las riquezas acumuladas en esta vida son perecederas y también somos susceptibles de ser despojados de ellas. Algo importante que en este versículo 19, que recuerde que estamos viendo el aspecto negativo, la prohibición a tener como prioridad enriquecernos en nuestra vida, es que todos los verbos se encuentran en presente. Es como si Jesús estuviera diciéndoles: hey, mientras tú estás en este instante acumulando riquezas, al mismo tiempo es tan cierta su temporalidad, su destrucción y aún el despojo de ellas. Por lo tanto, no lo hagas, no lo hagas. Hermanos, aún como creyentes podemos incurrir en este pecado, estar obsesionados con los bienes materiales, y es torpe realmente obsesionarnos con algo que sabemos que no es para siempre. Las riquezas de este mundo son temporales y usarlas para la gloria de Dios es la única forma en la que pueden realmente tener un valor eterno. Vistas únicamente para la satisfacción propia en esta tierra, son solamente eso: riquezas terrenas y pasajeras. Surgen aquí preguntas, quizá en tu mente. Entonces, ¿es malo que yo tenga riquezas? ¿O es malo que yo me esfuerce en tener un buen trabajo y que pueda tener un buen ingreso? No. El punto aquí es cuando esto se ha convertido en tu prioridad y has perdido la perspectiva de lo eterno, que es lo más valioso. El aspecto positivo, hermanos, del mandamiento nos va a dar más luz para esto. Vaya ahí conmigo al versículo 20, donde vamos a ver el aspecto positivo. Recuerde que el negativo fue la prohibición a tener esa obsesión por enriquecerse, por tener riquezas terrenales, pero el aspecto positivo es: esto sí debes de hacer. En otras palabras, observa ahí el versículo 20: sino haceos tesoros en el cielo. En otras palabras, por el contrario, en lugar de que te estés obsesionando por las riquezas y por estar acumulando riquezas en esta vida, haz tesoros en el cielo. ¿Y a qué se refiere con tesoros en el cielo? Bueno, hay varias pistas de cómo podemos saber. Dice que son tesoros en el cielo, por lo tanto, no son tesoros que están en la tierra, obviamente, no son tangibles, no son físicos, tienen su ubicación, es en el cielo, son espirituales. El más grande mandamiento, hermanos, que existe, nos da luz para poder entender los tesoros en el cielo. El Señor Jesucristo dijo: y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. En otras palabras, hermano, la única forma en la que la manera en la que empleamos nuestras posesiones tendrán una repercusión eterna es cuando esto es hecho motivado por el amor y para la gloria de Dios. Cuando realmente el centro de tu corazón es Dios y tus posesiones las pones a su disposición para sus propósitos, para su gloria. Y observa ya al final del versículo 20 que termina haciendo una indicación contraria a lo que son los terrenos, a las riquezas terrenales. Observa allí: sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín, y donde el ladrón no mina ni hurta. En otras palabras, estos tesoros en el cielo son seguros, son imperecederos y no podemos ser despojados por ellos. Totalmente lo contrario, lo opuesto a los tesoros terrenales. Sabemos, hermanos, que el creyente no es salvo por sus buenas obras, pero también sabemos que el creyente es caracterizado por hacer buenas obras. Cuando erramos en hacer un buen uso de nuestras posesiones físicas, lo que perdemos es la dicha de saber que estamos obedeciendo a Dios
perdemos la dicha de saber que Él es el centro y debe ser el tesoro mayor en nuestras vidas, y también perdemos recompensas, tesoros en el cielo. ¿Cómo hacemos entonces tesoros en el cielo? Es una buena pregunta, porque la orden del Señor es, en lugar de hacer tesoros en la tierra, haz tesoros en el cielo. Me gusta mucho cómo MacArthur lo expresa. Él dice, nosotros debemos usar nuestras posesiones con alegría, sabiduría y generosidad para apoyar y extender el reino de Dios. Al hacerlo, ganaremos riquezas celestiales y no nos veremos entorpecidos por los tropezaderos de los bienes y dinero sin usar. Además, tales posesiones ociosas, tarde o temprano, comienzan a deteriorarse. Hay muchas formas prácticas en las que podemos hacer tesoros en el cielo, y voy a dar quizá algunos ejemplos prácticos. No sé si, por ejemplo, tú alguna vez has pensado en apoyar financieramente a un misionero. Hemos estado orando por algunos de ellos en los últimos meses. O apoyar financieramente, seguir apoyando a tus pastores para que ellos puedan dedicarse libremente a la predicación de la palabra, al estudio, a la oración, o apoyar a algún hermano. Yo, de verdad, estoy sumamente agradecido con todos ustedes, porque muchos de ustedes me han apoyado mandándome un texto, prestándome un comentario, así, orando por mí, animándome, alentándome. Es la forma en la que realmente ponemos en disposición nuestros bienes para el avance del reino. Otra forma en la que podemos emplear nuestras posesiones, obviamente, es ayudando a los necesitados. Y la Biblia dice mayormente a los hermanos de la fe. El Señor Jesucristo nos ha dado el aspecto negativo, que es la prohibición a tener como prioridad enriquecernos en esta tierra, y nos da el aspecto positivo que nos anima a hacer más bien tesoros en el cielo, empleando nuestras posesiones para su gloria. Y ahora en el versículo 21, observe ahí conmigo, nos da la razón del mandamiento. Es algo muy serio, observe ahí conmigo. Porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. La palabra clave aquí, hermanos, para poder entender esta conclusión que el Señor Jesucristo está dando, es la palabra ¿dónde? ¿Dónde están tus tesoros? Jesucristo acaba de hablar de dos ubicaciones. ¿Recuerda cuáles son? Tesoros en la tierra y tesoros en el cielo. Y esto nos lleva a preguntarnos, ¿dónde está nuestro corazón? ¿En el cielo o en la tierra? Otra pregunta es, ¿dónde está nuestra mirada, hermanos? ¿En lo eterno o en lo perecedero? O en otras palabras, y de una forma más concreta y específica, ¿dónde está nuestro corazón? ¿En Dios o en las riquezas? Esto es serio, hermanos, muy serio, porque amar a otra cosa, o incluso, y aquí incluyendo las riquezas terrenales, más que a Dios, es la más alta violación al más elevado mandamiento que hemos tenido, que es amar al Señor con toda nuestra mente, nuestras fuerzas y por sobre todas las cosas. Lo que Jesús está señalando con su audiencia es que se den cuenta de quién es su corazón, de quién son súbditos. Las prioridades de una persona revelan el deseo más profundo de su corazón, revelan cuál es su tesoro más preciado. Hermano, no es malo tener posesiones en esta vida. No es malo anhelar tener una buena casa, tener un buen carro. No es malo tener una cuenta en el banco, prever, ahorrar. No es malo. Lo malo es cuando esas cosas se han adueñado de nuestro corazón. Que es lo que Jesucristo está señalando a su audiencia. Pablo, en otras palabras, le dijo a Timoteo, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Así es que el Señor Jesucristo ha dado el mandamiento, el aspecto negativo, el aspecto positivo y la razón del mandamiento. Pero ahora, los versículos 22 al 24, hermanos, Jesucristo nos da dos ejemplos
que ilustran el mandamiento. Dos ejemplos que ilustran el mandamiento. El primero es el ojo como lámpara del cuerpo, que son los versículos 22 y 23. Los voy a leer completos, síganme ahí con su vista. Dice, la lámpara del cuerpo es el ojo. Así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Así que, si la luz que en ti hay es tinieblas, ¿cuántas no serán las tinieblas mismas? Lo que Jesucristo aquí con este primer ejemplo que ilustra el mandamiento estaba utilizando es una metáfora para comparar la visión física con la visión de la vida de una persona. Cuando el ojo está enfermo, cuando el ojo está dañado, obviamente obstruye a la visión. Ustedes saben que yo ocupo lentes y esto es porque tengo miopía, así es que me cuesta ver con definición algunas cosas de lejos, principalmente las letras. Y si no los uso, pues incluso podría leer un señalamiento mal, ¿no? Subirme a un camión, a un autobús que ni siquiera va a mi casa, ¿no? Entonces te obstruye la visión. Y lo que Jesucristo está diciendo aquí es también comparando la visión y la importancia de un buen ojo para tener una buena visión, cuando el hombre también tiene una visión correcta de la vida y tiene bien establecidas sus prioridades. ¿Cómo sabemos esto, hermanos? ¿Qué es lo que Jesucristo está dando a entender con este ejemplo? Porque recordemos que Jesucristo acaba de exhortarlos para que su mirada esté en los cielos, no en la tierra, no en los tesoros que son aquí perecederos. Y vea cómo concluye el versículo 22. Así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. En otras palabras, si tu mirada está a la luz de la eternidad, en realmente tu manera de vivir va a reflejar el carácter de Dios. Si realmente no estás obsesionado con la riqueza, si no tienes una mala forma de ver la vida, realmente vas a glorificar al Señor. Hermanos, los creyentes debemos diferenciarnos del mundo. Eso es obvio y todos lo sabemos. Ellos, la gente que es incrédula, viven tan afanados que piensan que van a vivir toda la vida aquí. Piensan que sus posesiones serán para siempre. Piensan que están seguros, que no hay nada que les pueda arrebatar sus propiedades. Y observa el versículo 23, el efecto contrario. Pero si tu ojo es maligno, tu cuerpo estará en tinieblas. Aquí Jesucristo explica el efecto contrario. Si una vida está cegada por las riquezas de este mundo, su vida se verá marcada por las tinieblas, por la maldad, por el pecado. Estará tan obsesionado que no le importará desagradar a Dios con tal de obtener lo que Él quiere. La obsesión por las riquezas ha destruido a muchas personas. Lamento decir que personas cercanas en mi familia, por cuestiones de herencia, se han distanciado, se ha friccionado la familia. Muchas personas se han suicidado cuando pierden sus posesiones. Otros no se han suicidado, sino más bien han quitado la vida a otras personas con tal de obtener lo que ellos desean. Una perspectiva errónea y cegada por las riquezas va a llevar a que la persona esté rodeada de tinieblas, de maldad. El Señor Jesucristo ahí, vean el versículo 23, al final concluye diciendo: así que si la luz que hay en ti es tinieblas, ¿cuántas no serán las mismas tinieblas? Jesucristo conoce los corazones de los hombres. Jesucristo conoce el corazón de esa audiencia y sabe que quizá muchos de ellos en su mente podrían decir: esto no es para mí. Bueno, pues yo no me afano tanto con las riquezas. Otros sí lo hacen de una manera terrible. Otros lo hacen de una forma descarada, pero yo no. Pero Jesucristo está identificando aún lo más sutil que puede ser el amor a las riquezas, porque le dice ahí: así que si la luz que hay en ti es tinieblas. Parece contradictorio, ¿no? Pero realmente no es contradictorio, porque lo que Jesús les está diciendo es: si la luz que tú piensas que hay en ti, la forma de ver la vida en cuanto a las riquezas, piensas que es correcta, resulta que es tinieblas, ¿cuánto no serán las tinieblas mismas? ¿Cuán densas, cuán desagradables para Dios lo que realmente tú consideras que son tinieblas? Jesús está confrontando, hermano, a su audiencia para que puedan notar el pecado en sus vidas.
aún en la más leve aparición respecto a este tema. Somos muy dados a no querer ver nuestro pecado, pero la palabra de Jesús deja al desnudo la más mínima motivación errónea y pecaminosa en nuestras vidas. El último ejemplo, hermanos, que el Señor Jesucristo da para explicar o para ilustrar el mandamiento es el que se encuentra en el versículo 24, que es el del siervo que pretende servir a dos amos. Ve ahí, dice la palabra de Dios, ninguno puede servir a dos señores. Aquí, esto es en tiempo presente, servir. Ninguno puede servir. Jesús les pone esta figura de la esclavitud, porque ellos recuerden que la esclavitud en el tiempo bíblico era muy común. Y él sabe que su audiencia se iba a poder identificar, porque algunos quizá tenían amos o muchos tenían esclavos. Y le dice, nadie puede tener dos amos y tenerlos en la misma prioridad, porque va a quedar bien con uno o va a quedar mal con el otro. Que es lo que continúa explicando. Ve allí lo siguiente en el versículo 24, dice, porque o aborrecerá, es decir, va a amar menos, va a descuidar, va a desatender, o amará al otro. O estimará, es decir, lo servirá con devoción y se aferrará a él, o menospreciará, en otras palabras, va a mirar con desdén y darle menos importancia al otro. Así es que Jesucristo concluye. Yo creo que para mí esta última frase es la clave, el centro, el clímax del mensaje de Jesucristo. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Esta es una conclusión dura, porque lo que Jesucristo está diciendo está hablando ahí, podéis en tiempo, en una acción continua. No puedes pretender estar al mismo tiempo sirviendo a Dios, amando a Dios con todas tus fuerzas y al mismo tiempo amando a las riquezas con todo tu ser. No te engañes, es lo que Jesucristo está diciendo. Concluyo, hermanos. Obsesionarnos por las riquezas sería incurrir en el pecado de amar más a otra cosa que a Dios mismo. Obsesionarnos con las riquezas también significa dudar que tenemos un Padre bueno, que nos da el pan de cada día, que sabe de qué tenemos necesidad, que nos ha dicho que valemos mucho más que una pequeña ave sin valor, y aún Él sustenta a este pequeño animalito indefenso. ¿Cuánto no hará más con sus hijos? Hermanos, hay personas tan miserables que lo único que tienen es dinero. Nosotros tenemos el tesoro más grande que puede haber, Cristo en nosotros. Lo que tenemos es por Él y para Él. ¿Quién es el dueño de nuestro corazón? ¿Dios o las riquezas? Invito a que oremos.